Y lo que veíamos en el texto que tocaba el hermano de Éxodo, veíamos cómo las promesas de Dios ahí están puestas para aquel que las quiera tomar, para aquel que quiera ser fiel a Dios. Dios le va a bendecir, que dice en su pan, en su agua, y también físicamente lo va a librar de la enfermedad, ¿verdad? Y Dios es fiel, hermanos. Bueno, pues hoy vamos a empezar este pequeño estudio en Primera de Corintios 2, capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15, y luego de ahí nos vamos a brincar a Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículo 1. Bien, la palabra de Dios dice así, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, esta palabra, Señor, y pedimos de tu gracia, Dios, para que podamos discernirla, Señor, para que podamos escuchar tu voz a través de ella, Señor. Padre, habla nuestra vida esta mañana, Señor. Habla nuestra vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, a algunos no los conozco, pero tú sí los conoces, Dios. Tú sabes su necesidad, Señor. Padre, y no dudamos que estas personas se encuentren aquí, las que necesitan esta palabra, los que necesitamos este consejo, Señor, nos encontramos en este lugar, Señor. Así como Pablo lo veía que estaban en Corinto, también por fe creemos que están aquí, Señor. Por ello, Señor, te pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para poder dar ejemplos claros, Señor, para que tu palabra salga clara, Señor, y entendible, Señor, para todos y cada uno de aquellos que estamos escuchando. Pero también queremos pedirte por aquel que va a escuchar esta grabación, Señor. Tu Espíritu Santo, amado Dios, llegue a través de la grabación, Señor, y respalde esta palabra, Señor, y hable a la vida de aquellos que le escuchen, Dios. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí vemos un mensaje muy claro del apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo que está hablando a ciertas personas específicamente, ¿sí? El apóstol Pablo predicaba mensajes muy claros. Pero había mensajes que iban para determinada persona, ¿sí? Y en estos textos vemos que el mensaje son para determinadas personas. Él predicaba mensajes para los inconversos, les predicaba arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Les predicaba de salvación. ¿Y sabes por qué? Porque había visto que a los lugares que él asistía estaba esta clase de gente. Entonces aquí el apóstol Pablo estaba predicando un mensaje muy claro para tres tipos de personas, ¿sí? A veces él tenía que hablar fuerte para corregir a aquellos que se estaban desviando, aquellos que querían irse por otro camino. Por ejemplo, él llega a la iglesia de Gálatas, allá en Gálatas 6:1, y les dice: estoy tan maravillado de que tan pronto se estén apartando del camino de Dios. ¿Por qué? Porque veía que esa iglesia se estaba apartando del camino de Dios.
¿sí? Entonces tenía que hablarles de esa manera, ¿sí? Pero también llegaba y predicaba para infundir fe, para hablarles de la fe, para hablarles del amor de Dios, ¿sí? Como más adelante les habla en el capítulo 13, ¿verdad? Les habla del amor de Dios para que crecieran en amor, pero también para que tuvieran fe. Entonces no exclusivamente se enfocaba a un solo tema, él les hablaba de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, para que tuvieran esperanza en las promesas de Dios, como ahorita acaba de tocar el hermano el texto, ¿sí? Pero en estos pasajes se está refiriendo a 3 personas que con seguridad estaban ahí en Corinto, y con seguridad hoy están aquí en este lugar. Esas 3 personas se encuentran aquí, ¿sí? Entonces, pues este mensaje es para aquel que hoy está aquí y que pudiera ser de esta congregación o que pudiera visitarnos, ¿sí? También para él puede ser la palabra, ¿sí? Que viene de visita, o aquel que va a escuchar esta palabra por la grabación, bueno, también es para él. Pero ¿qué se necesita para que esta palabra produzca fruto? ¿Qué se necesita para que esta palabra cumpla con el propósito para lo cual Dios la puso en el corazón, para predicarla? ¿Qué se necesita? Se necesita que tú y yo estemos atentos y seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios, para que si es para mí una porción de la palabra que vamos a hablar, la pueda yo aplicar a mi vida, ¿verdad? Pueda yo hacer la mía. Entonces va a depender mucho de cada uno de los que estamos aquí para que esta palabra produzca fruto. Y estas 3 personas no únicamente coinciden aquí en las iglesias, hermanos. No, coinciden también en las escuelas, coinciden también en los trabajos, en alguna asamblea. También ahí coinciden estas personas que ahí están en estos lugares. Por eso Pablo les decía, mira, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí encontramos 2 clases de persona. El tercero está en el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice. Entonces vemos que se está refiriendo, ¿quién? A un hombre natural, a un hombre espiritual y a un hombre carnal, ¿sí? Y estas 3 personas se encuentran aquí. Estas 3 personas están aquí, ¿verdad? El natural es aquel que no conoce de Dios. El espiritual es aquel que está muy sensible a todo lo que pasa a su alrededor y lo relaciona con Dios. Pero el carnal, conoce de Dios. Puede llevar 1 año, 2 años escuchando de Dios, puede llevar 10 años, pero no quiere ningún compromiso con Dios. Y ahorita vamos a ir desglosando a cada uno para que ojalá podamos entenderlo mejor. Entonces, entremos a el tema. Vemos en primer lugar al hombre natural o mujer, porque si pudieran decir las hermanas o las personas que nos acompañan, está hablando a los hombres únicamente, no, también a las mujeres, ¿verdad? O sea, no únicamente el mensaje es para el hombre. La mujer también puede ser natural, que no conoce de Dios, aquella que no ha escuchado de Dios detenidamente,
Sí, alguna vez le hablaron, a lo mejor alguna vez fue de visita a algún lugar, a alguna iglesia, a alguna congregación, pero realmente no conoce de Dios. O sea, necesita que se le explique el evangelio tal cual es, ¿sí? Entonces, si tú no has tenido ese tiempo de congregarte en un lugar, en una iglesia, si no llevas tiempo escuchando de la palabra, bueno, entonces tú no eres, tú eres una persona natural, hombre o mujer, ¿verdad? Entonces entremos al tema y el hombre natural. Dice la palabra de Dios en el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, cuando Pablo estuvo y llegó a este lugar de Corinto, les predicó no con sabiduría, les predicó con el poder de Dios. Fíjate cómo les vino predicando. Vemos aquí en este capítulo 2, en el versículo 1, dice la palabra de esta manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Bueno, él llega a Corinto y lo primero que empieza a hablar es de Dios, pero de Dios conforme a la palabra, conforme a el mandamiento que Dios le había dado, conforme a lo que él le había dicho. No le ponía de su cosecha, él no añadía cosas. Él decía, bueno, Dios me salvó, Dios hizo esto en mí, y es lo que venía platicando, es lo que venía hablando. Dice, no con palabras de sabiduría. Entonces, él no confiando en él, sino confiando en el poder y la dirección de Dios. A eso llegó a Corinto y con eso estaba hablando. Fíjate, el versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y a veces el predicador en ciertas iglesias, cuando se invita a un predicador que no es el pastor de ahí o no es constante ahí, lo primero que hace es informarse de cómo está caminando esa iglesia. Va y pregunta, oye hermano, ¿y qué les estás hablando? ¿Y qué les estás predicando? Para que tenga una idea de qué predicarles, o sea, de dar el mensaje a esa iglesia. Pero Pablo no hacía eso. Fíjate, Pablo dice en el versículo 2, pero pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. O sea, él no se informaba de cómo caminaba la gente, de cómo era la gente. Este es así, aquel es así. No. Él decía, yo vengo hablándoles de una cosa, de Cristo crucificado nada más. Y esa es una gran diferencia, hermano. Esa es una gran diferencia de predicación, porque él se basaba en la vivencia personal y en lo que había visto a través de la escritura de Cristo. Y luego en el 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿A qué le tenía miedo Pablo? ¿A qué le tenía miedo, hermanos? ¿A los corintios? No, le tenía miedo a desviarse de la palabra. Le tenía miedo a decir alguna cosa que no estuviera en la escritura. Y le tenía temor a Dios. O sea, le tenía temor a Dios para que él no fuera a hablar cosas que no estuvieran en la palabra. A eso le tenía miedo Pablo. Y fíjate, en el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, con palabras persuasivas. Él no quería hablarles bonito, no quería llenarles los oídos de palabras suaves, él quería hablarles la palabra de Dios, como con poder. Ahora, él tenía elocuencia. Pablo, ¿ustedes creen que tenía elocuencia para hablar? Estaba preparado, hermanos. Tenía una preparación como ningún otro de los discípulos.
¿sí? Fue alumno del maestro más avanzado de su tiempo, Gamaliel. Entonces él tenía mucha preparación, pero él no echó mano de eso. Él dijo, yo vengo, pero con el poder de Dios, con el poder del Espíritu, ¿sí? ¿Con qué propósito lo hacía? Fíjate, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, Pablo venía con el poder de Dios hablándoles y diciéndoles, miren, ok, yo les estoy hablando, pero yo vengo en el nombre de Cristo Jesús. Yo no quiero que vean a mí, que vean a Cristo. Ese era el mensaje que Pablo les daba. No confíen en el hombre, confíen en Cristo. No vean en el hombre, ay, qué bonito habla, ese hermano sí tiene el poder de Dios. Y entonces los otros no traen el poder de Dios, ¿o qué pasa, hermanos? Porque muchas veces esas expresiones se escuchan. No, ese hermano sí trae el poder de Dios. Pablo no se escudaba detrás de todo ello. Él decía, no, yo no quiero que me vean a mí, vean a Cristo, porque Él es el único que los va a salvar. Él es el único que les va a ayudar. Bueno, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, aquí vemos cómo Pablo, no a todos les hablaba de la misma manera. Dice, aquellos que han alcanzado madurez, aquellos que han alcanzado sabiduría, bueno, pues hay que alimentarlos de esa manera. Hay que darles de esa manera la palabra, ¿verdad? El 9 de este mismo capítulo, 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿sí? O sea, Dios ha preparado lo mejor, ¿para quién? Para sus hijos, para todos aquellos que ponen atención a la palabra de Dios, para todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, Dios ha preparado lo mejor, pero todo aquel que conoce a Dios, todo aquel que ha escuchado de Dios, sabe cuál es la voluntad de Dios y sabe cuáles son las bendiciones de parte de Dios. Entonces, Pablo, llegamos al versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, Pablo quería alcanzar a ese hombre que había detectado ahí en la iglesia de Corinto, a ese hombre que veía que ahí estaba, pero que no conocía de Dios. Ese que no ha escuchado de Dios, a ese que le hablas de la cruz de Cristo y para él pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de Dios. Es un hombre natural. Ese que le hablas de las cosas espirituales y le da pereza. O ese que llega a una reunión como estas y a la media hora, a la hora ya está cabeceando. ¿Por qué? Porque las cosas, no está despierto a lo espiritual, está dormido a lo espiritual, no escucha la palabra de Dios, ¿sí? Ese que a lo mejor por más que dice, bueno, yo quisiera conocer de Dios y se esfuerza en conocer las cosas espirituales y no le brillan, hermano, no le brillan, ¿sí? No comprende qué es salvación. No comprende que está perdido delante de Dios. Pero ahí está. Por casualidad, por lo que tú quieras, porque lo invitaron, pero ahí está y también hoy está aquí, ¿sí? Pero para él son locuras. Ay, ¿cómo nos vamos a ir al cielo?
O cómo Dios, siendo tan bueno, tan lleno de amor, nos va a meter al infierno. Para él son locura estas situaciones. ¿Por qué? Porque su mente está natural. Un hombre que no conoce de Dios, un hombre que no ha habido quien le explique detenidamente la palabra de Dios, ¿sí? Para él la Biblia pues es como cualquier libro. Es un libro que lo hizo una imprenta, lo hizo un hombre. Pero no entiende ese hombre natural que esa Biblia fue inspirada por Dios. Cada texto, cada versículo fue inspirado por Dios. No, a Pablo no se le antojó nada más poner esto ahí. No, la inspiración vino de parte del Espíritu Santo para que escribiera todas las cartas. A Isaías no se le antojó poner todo lo que pasaba alrededor de su vida. Dios le dijo, tienes que dejar este testimonio, ¿no? Entonces vemos que para el hombre natural la Biblia es un libro cualquiera. Por eso Pablo los veía y veía la necesidad del hombre natural. Veía el peligro de este hombre natural, que si Pablo no se esforzaba en predicar la palabra de Dios, ese hombre natural iba a ir a parar al infierno. Por eso estaba preocupado Pablo por ellos. Por eso se esforzaba. Por eso Pablo tenía esa necesidad de hablarles de la salvación, de hablarle de la salvación a ese hombre natural. Él sabía una cosa: todo hombre natural está perdido delante de Dios, ¿sí? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y eso qué significa? Que si no se vuelven a Dios, se van a ir al infierno, se van a perder. Es fuerte, sí es fuerte, pero es la verdad. O sea, esa es la verdad. Y Pablo lo sabía, ¿sí? Pablo sabía que si no se arrepienten no pueden ser salvos, que si sus pecados no son perdonados no pueden ser salvos. Pablo se esforzaba en dar a conocer las palabras de Cristo Jesús. Él sabía y sabía que la Escritura dice, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, dice. ¿Verdad? Y él quería dar a conocer esa verdad. Él se esforzaba por dar a conocer esa verdad, porque veía el peligro que corría este hombre, ¿sí? Pero él también decía en Romanos 10, versículo 13 y 14. Él decía, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. Va a ser salvo todo aquel que invoque el nombre del Señor. Pero el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No? ¿Y cómo van a creer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y sabes por qué? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Por qué no han escuchado muchas personas? Por el poco interés de los que se dicen iglesia. Por el poco interés de aquellos que llevan tiempo escuchando de las cosas de Dios. Por el poco interés de aquellos que llevan años comiendo y engordando y no se esfuerzan por ir por el vecino, por ir por la hermana, por ir por el primo, por la amiga, por el compañero de trabajo. Dice, entonces, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Y Pablo veía que el hombre natural, si las personas que conocen de Dios no se esfuerzan, ¿quién les van a hablar? Esa es la condición del hombre natural y que hoy pudiera estar aquí. Pero también Pablo estaba hablando del espiritual. El versículo 15 de 2 de Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjate qué diferencia, qué diferencia del primer hombre a este hombre, ¿sí? Este también, una vez, también estuvo en la misma condición del hombre natural.
Este también estaba perdido. Pero ¿sabes una cosa? Cuando éste escuchó de Cristo Jesús, cuando éste escuchó de la cruz del Calvario, del sacrificio de Dios, de que Cristo pagó por mis pecados, él se volvió a Cristo, ¿sí? Y dejó de ser natural para ahora ser un hombre espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque valoró la obra de Cristo Jesús. Porque a través de esto él cambió su idea, cambió su mente, cambió su visión de la vida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ahora todo lo escudriña, todo lo va analizando y lo va reteniendo. Todo aquello que le sirva para ir avanzando en el camino de Dios, lo va reteniendo y lo va poniendo por obra. Ese es el hombre espiritual, ¿sí? Su salvación por medio de la fe en Cristo lo cambió todo. Y ahora no quiere saber a otra cosa que no sea relacionado con Dios, ¿sí? Ahora a ese hombre espiritual, a esa mujer espiritual, tú la puedes llegar a tentar, a intentar, vente vamos a una fiesta, vente vamos a esto, vente vamos a aquello, y primero ve, si le voy a llevar gloria a Dios, adelante, pero si no va a ser para la gloria de Dios, ¿a qué voy? ¿Sí? Esa es la diferencia del hombre natural y el espiritual, ¿sí? O sea, tiene fe, todo lo relaciona con Dios. Él sabe. ¿Por qué es tan agradecido? Porque él sabe que un día estaba perdido. Él sabe que un día estaba camino al infierno. Y hoy está camino al cielo. Hoy a cada día que avanza, se acerca más a la presencia de Dios. Y esto lo tiene muy claro. Ahora es libre de todo aquello que lo culpaba, ahora es libre de aquellos pecados escandalosos que venía arrastrando, ¿sí? Ahora es libre de esa condenación y ahora quiere compartir esa libertad con otros. Quiere dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Sí, él dice, un día yo estaba perdido, pero ¿sabes qué? Un día me encontró Cristo, porque Cristo a eso vino, Él dice en su palabra, Lucas 19:10, dice que él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y tú y yo, y muchos de los que estamos aquí estábamos perdidos, y algunos a lo mejor todavía siguen perdidos, pero la palabra de Dios ahí está. Dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Entonces, él no sabía dónde caminaba, hacia dónde iba, y Cristo vino y le dijo, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no va a ser por mí. Y eso lo entendió. El hombre o la mujer espiritual lo entendió claramente, ¿sí? Entonces, hoy se esfuerza en ese camino que Dios le ha trazado. Y sabe una cosa, no está solo, no estamos solos, hermano. Fíjate, dice en el mismo pasaje de Corintios 2, versículo 11, dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y fíjate, y nosotros, tú y yo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, cuando alguien se pone en las manos de Dios, cuando alguien atiende a la voz de Dios y dice, yo voy a hacer lo que Dios me manda y voy a abrir mi boca. O sea, aquellos que aman a Dios, temen a Dios, ¿qué hacen en la mañana a lo mejor en su oración? Señor, gracias porque ya me permitiste despertar, pero hoy me pongo en tus manos. Y si quieres usar mi vida, Señor, abre mis labios en el momento adecuado,
con la persona necesitada que no te conoce, con la persona afligida que tiene problema. Pero sé tú guiando mi vida. ¿Y tú crees que no lo hace? Claro que lo hace, ¿sí? Y te va a poner enfrente de esa necesidad. Ay de ti si no atiendes a lo que el Espíritu te está guiando, ¿sí? Entonces, el hombre espiritual comprende todas las cosas, no se deja llevar por las circunstancias, no se deja llevar por la voz de aquellos a lo mejor que hoy en estos días con tanto problema que ha habido por la pandemia y te dicen no hagas esto, no hagas aquello y esto y lo otro, y muchos van de aquí para allá, ¿sí? Y luego les mencionan algunas cosas, no vayan a la vacuna, no se vacunen, no hagan nada de esto, que esto es aquello, que esto es lo otro. No, hermanos, el espiritual analiza todas las cosas. El espiritual está atento a lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Sabe una cosa, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, hermanos, ¿sí? Entonces, el espiritual no se lleva por las circunstancias. Ya, qué bueno que ya abrieron todo, vámonos, ya quítense el cubrebocas y vámonos. Tampoco es por ahí, hermanos, ¿sí? Ya vamos a hacer nuestra vida normal, ya. Vámonos a los balnearios, a las playas, a disfrutar. No, hermanos, el avisado ve el mal y se aparta. Todavía no estamos fuera de la pandemia, ¿eh? Algunos a lo mejor ya podemos, aquellos que ya a lo mejor por la gracia de Dios ya tenemos la vacuna, no es el sello, ¿sí? Para que no tengan temor aquellos que posteriormente, a lo mejor aquellos que trabajan en escuelas, que son maestros, que son docentes, ya les va a tocar también su turno. Analicen las cosas, ¿sí? No, a lo mejor tampoco digan, bueno, voy a checar, voy a ver si esto me conviene. Hermanos, si estás esperando que el sello de la bestia venga a través de un chip, a través de algo que te van a poner en tu cuerpo, no es así. Sí, hermanos, no es, ya dimos esa enseñanza. Entonces ya no es para que nosotros, es que el pastor fulano dijo que no. Es que la pastora fulana dijo que no debemos de vacunarnos. El espiritual se guía por la palabra de Dios, hermano. Y tú puedes ver que todas esas cosas están dentro de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios? Porque no leen, porque no escudriñan la palabra de Dios, ¿sí? Pero el espiritual ese se esfuerza por entender las cosas, por entender todas las cosas que pasan a su alrededor, ¿sí? Se esfuerza por saber, a ver, Señor, ¿de qué manera quieres hablarme? ¿De qué manera quieres bendecirme? ¿Sí? Ve actuando a Dios en todo, hermano, en todas las cosas, ¿sí? Él relaciona todo lo que pasa a su alrededor con la voluntad de Dios. Otros no comprenden. Él ve que todo proviene de Dios, ¿sí? Aun cuando te conviertes y empiezan los rechazos familiares y empiezan los rechazos de tus amistades, de tus compadres, de todos aquellos cercanos que tenías, empiezan a rechazarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya eres cristiano, porque ahora ya eres cristiana, porque ahora ya eres brinca para atrás y lo que tú quieras y mandes, te dicen, ¿o no les han dicho eso? A mí sí me lo dijeron muchas veces, ¿verdad? Pero gracias a Dios no te afecta en nada. Y luego vas y escudriñas la palabra y la palabra de Dios dice, Cristo Jesús, no te preocupes, si a mí me rechazaron, pues también a ti te van a rechazar, ¿verdad? Y eso lo dijo Cristo. Eso lo dijo Cristo a través de su palabra, Juan 15, 18 y 19, ahí puedes leer. Dice, sí, pero ustedes sean firmes, estén firmes, no importa
que te den la espalda. Al final de todas las cosas, el testimonio de Dios se impone más que cualquier rechazo, hermanos. Sí, al final a nosotros nos dejaron de hablar familiares cercanos, personas que queríamos mucho, y ahora nos buscan. Y ahora nos aman más que antes. ¿Por qué? Porque Dios pone a cada cosa en su lugar. Y si tú eres fiel, Dios te va a bendecir con esas promesas que escuchábamos en la mañana, ¿sí? Entonces, el hombre espiritual entiende todo. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Ahí en el versículo 16 de este mismo capítulo 2 de Corintios, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, tú y yo, tenemos la mente de Cristo. Entonces no podemos decir, es que no entendemos. No, ahí está, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo para saber lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Pero también Pablo veía que ahí en ese momento, en ese lugar, como hoy aquí también, había un hombre o una mujer que estaban ahí. Y este tercer hombre o mujer es el carnal, ¿sí? ¿Qué dice? Vamos a leer ahora 1 Corintios 3, versículo 1 hasta el 4. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Fíjate, también estaba en Corinto. Este es el hombre carnal. Estaba ahí congregándose, escuchando la palabra, ¿sí? Pero su condición es muy diferente, ¿sí? Su condición es muy diferente al espiritual y al carnal. ¿Por qué? Porque sí conoce, sí ha escuchado durante tiempo, ¿sí? Y a lo mejor hasta se dice iglesia. Y ha pasado años y años estando escuchando la palabra de Dios. Y ahí está este hombre carnal, ¿sí? Pero sabes, este no quiere tomar el compromiso, ni con él mismo, ni con su familia, y mucho menos con Dios. Pero ahí está bien a gusto escuchando la palabra, ¿sí? Y a veces se ve que de pronto se prende y de pronto como que le quiere brillar mucho Dios y como que se empieza a involucrar en todas las cosas de las iglesias, ¿sí? Y como que quiere hacer esto y lo otro y anda para acá y de pronto se vuelve a apagar. Primero lo ves hasta arriba y de pronto otra vez está hasta abajo. Pero sigue asistiendo, ¿sí? O sea, esta persona vive para el momento, pero ni se va al mundo, ni es mundano, pero tampoco se convierte a Dios. Está entre azul y buenas noches, dicen por ahí, ¿verdad? Ahí está esta persona, ¿sí? No toma decisiones, ¿sí? Los toques de Dios se le pasan pronto. Ni se vuelve cristiano, ni se va al mundo completamente, ¿sí? Y ve que algunos hermanos se esfuerzan y andan para acá y para allá, y algunos le echan ganas y algunos ya se están levantando, pero este ni eso lo motiva, ¿sí? Ni eso lo motiva a entregarse a Dios, a buscar más de Dios, ¿sí? Esta persona
tiene muchas contradicciones. Sí, ahí en su vida tiene muchas contradicciones. ¿Sabes por qué? Porque él sabe hacer lo bueno, sabe lo que es bueno, pero dice la Escritura, no lo hace. ¿Sí? Medio disimula por ahí cosas, pero no se entrega a Dios. No quiere el compromiso sólido con Dios. ¿Sí? Él sabe y está bien consciente de que en el mundo se va a perder eternamente, pero quiere aferrarse al mundo. Ahí está, ahí están las cosas que lo atraen, ¿sí? Se aferra. Pues ¿a quién le hace tanto daño que de vez en cuando nos demos ciertos permisitos? Escuchemos música mundana, vayamos a un cine, vayamos o estemos haciendo cosas, o nos incluyamos en la política también. Que pues al cabo podemos ser líderes cristianos, dice. ¿Sí? Ahí está, se aferra a la diversión, se aferra al trabajo, sabe que el trabajo le está impidiendo congregarse, sabe que el trabajo es un estorbo para su vida espiritual, pero ahí está. Ay, es que ¿qué voy a hacer? Es que ¿qué voy a, si me salgo de ahí, si me cambio de trabajo, ¿qué voy a hacer? No, pues es que tengo buena entrada. ¿Y sabes por qué se aferran a eso? Porque no leen su palabra, porque no leen la Biblia. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Todos aquellos que nos aferramos a esas promesas cuando tenían los hijos muy pequeños, pues nunca se quedaron sin comer. ¿Tus hijos se han quedado sin comer? Por muy dura la situación que ha estado, a lo largo de esta pandemia, ¿se ha quedado alguno sin comer, hermanos? Pero el hombre carnal quiere aferrarse a ese trabajo. Es que es una bendición. ¿Para quién? ¿Sí? ¿Para quién? Es lo que deberíamos de preguntar. ¿Sí? Muchos se comportan como Lot. ¿Qué hizo Lot? Lot, cuando estaba con Abraham y vio aquellos llanos llenos de agua, llenos de pastizales para su ganado, cuando fue con Abraham, él ya había decidido, porque Abraham le dijo, mira, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pero Lot había visto los llanos bonitos, hermosos, llenos de agua, de pasto, y dijo, a mí me voy al Jordán, me voy a estos campos. ¿Sí? Porque se dejó guiar por su vista. ¿Sí? ¿Qué pasó? Estuvo ahí en Sodoma, en Gomorra, y Dios destruyó eso. ¿Por qué? Porque no se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Y Abraham sí, Abraham dijo, está bien, quédate con él, yo me voy de este lado. Y Dios le bendijo mucho. ¿Por qué? Porque él sí hizo la voluntad de Dios. Pero el carnal no, dice, pues ¿cómo? Si es un buen trabajo, hermano. Entra buen dinero. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué has hecho con él? ¿Sí? ¿Qué has hecho con todo lo que te ha dado ese trabajo? ¿Sí? Entonces, el hombre carnal, ahí está. ¿Qué necesita Necesita arrepentirse, hermano. Y aún tú, si estás aquí en medio de nosotros, necesitas arrepentirte, necesitas tomar decisiones, necesitas consagrarte a Dios, ¿sí? O decidirte. Mira, al rato vas a terminar frustrado,
¿sí? Porque ni disfrutas el mundo, ni disfrutas el cristianismo, ni disfrutas la presencia de Dios. Necesitas decidirte. Los tiempos son muy malos. Este tiempo que nos está tocando vivir es muy malo. Si tú no tomas decisiones, vas a seguir escuchando y luego va a llegar el momento en que te va a decir, ay, son bien exagerados, esos son bien exagerados, ahí nada más te condenan. No, también te amamos. Y porque te amamos, queremos decirte la verdad. Por eso lo hacemos. Entonces ya vimos estas tres condiciones de tres personas diferentes. Ya vimos qué diferente es una de la otra. ¿Sí? ¿Con quién te identificas? He ahí la pregunta, hermano. He ahí la pregunta para todos los que estamos aquí, todos aquellos que escuchan por medio de la grabación. ¿Con quién te identificas tú? ¿Sí? El natural ya vimos, sabe que tiene que arrepentirse y volverse a Dios, que está en peligro de perderse eternamente. Por eso necesita buscar a Dios, necesita escudriñar la palabra, necesita conocer realmente a Dios. ¿Sí? No te estoy diciendo que ese hombre natural necesita aceptar a Dios, necesita arrepentirse y volverse a Dios. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Sí? El espiritual, pues este necesita no descuidarse, hermano. Necesitamos no descuidarnos. No podemos darnos lujos. No puede descuidarse ni por un momento, ¿sí? Porque solo un pequeño descuido basta para tropezar, hermano. Un pequeño descuido te basta para tropezar. ¿Sí? Y después para levantarte. Yo no digo que sea imposible, hermanos, pero te va a costar tiempo, te va a costar dolor, sufrimiento, lágrimas para clamarle a Dios. Pero el carnal, necesita volverse a Dios. No importa que te digas iglesia, no importa que te digas creyente, sí. No importa que digas, bueno, yo ofrendo, yo diezmo cada 8 días, yo hago esto, yo hago lo otro. No importa. Necesitas volverte a Dios. Necesitas consagrarte a Dios, entregar tu vida a Dios. No es por obras, hermano. La salvación no es por obras. La salvación no es por aparentar una cosa, ¿sí? La salvación no es que digas, no, yo estoy sirviendo. Si no te consagras a Dios, te perderás eternamente. Y un día, el día que estés delante de Dios, no vas a decir, yo no lo sabía. No, sí lo sabes. Sí. Sí lo sabes y a lo mejor has desaprovechado muchas oportunidades en las cuales Dios ha manifestado su misericordia y tú has escuchado palabra que te llega a tu vida, pero que no has querido poner por obra. Y un día vas a dar cuentas de ella también, como todos los que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, seamos serios y pongámonos a mirarnos. ¿Con qué persona nos hemos identificado? ¿Soy el natural, el espiritual, o soy el carnal, que no quiero tomar decisiones? Meditemos un momento, hermanos, meditemos un momento y que Dios amplíe aún su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Dios. Gracias por esta palabra, Señor, la cual, Señor, tú trajiste esta mañana. Ahora te ruego, Señor, que tú seas el que la prospere, el que la bendiga, el que explique aún mucho mejor lo que yo no pude hacer, Señor. Tu Espíritu Santo, amado Dios, la amplíe, Señor, y le dé vida en los corazones de los que estamos aquí presentes, Dios. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia
llega hasta nuestras vidas, Señor. Padre, y pues amado Dios, te ruego por cada una de las personas que hoy están en este lugar y también por aquellas que nos han de escuchar por medio de una grabación, Señor, que tu Espíritu Santo las alcance, Señor, y les aclare su condición delante de ti, Padre. Porque eso es lo más importante, ver en qué condición estamos delante de ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te ruego bendigas a cada uno de mis hermanos, hermanas, a cada persona, Señor, durante esta semana, Señor, los guardes de esta pandemia, Señor, y Padre, prosperes sus trabajos, prosperes, Señor, sus fuentes de alimento, Señor, que seas tú bendiciéndoles, Señor, porque esta promesa nos la diste esta mañana y la ponemos en nuestro corazón, Señor, para gloria tuya, Padre. Gracias, en el precioso nombre de Jesucristo. Ve con aquellos hermanos que se desplazan a otros municipios, Señor, a otras partes, Señor. Tu Espíritu Santo los lleve con bien, así como los trajo, los regrese con bien a sus hogares, Señor. Y Padre, que el próximo domingo estemos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu voz, dispuestos a gozarnos en tu presencia, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Antes de salir, hermanos,